tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida en este lunes 14 de enero del año 2019. Pues hablando de un recurso natural no renovable que hoy no tiene pues más sentido, que no podemos circular sin él. Nos tiene inmersos en una terrible crisis a todos los mexicanos. Y me refiero básicamente no al tema de la gasolina, sino al petróleo. Esa mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos, insolubles al agua, cuyo nombre provienen del latín petroleum y que significa aceite de piedra. Se trata de un elemento natural del cual se derivan muchos productos como el plástico, lubricantes y uno de los combustibles más importantes justamente para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, que es la gasolina. Paréntesis, ahorita viniendo a Grupo Imagen, veo estas filas interminables que hemos sido testigo en los últimos días y digo, qué manera de estar perdiendo el tiempo de gente tan productiva. Porque están haciendo una fila, los motores apagados, evidentemente para no contaminar, porque eso va a durar de 3 a 4 horas, algunos entretenidos en sus celulares, sin hacer nada. Y digo, este país lo que necesita es productividad. Y algo que decía Fabiola Guarneros hace un momento, muy importante con Beltrán del Río, con Pascal, es cómo vamos a activar la economía si la mayor parte de la gente se guardó para no gastar la gasolina y entonces pues no consume, no sale a comer, no se entretiene, no esto, no lo otro, y entonces ¿cómo pagas las nóminas de un restaurante o cómo pagas en fin, sí, cómo claro, activas la economía? Aguas y foco rojo, y esto no está aquí en mi guión, aguas con la inflación, porque sí se va a ver reflejado esto que desde la semana pasada, cuando comenzó el desabasto originado por las medidas del actual gobierno para combatir supuestamente el robo de gasolina, pues hemos sufrido las consecuencias de esta escasez. Insisto, yo no tengo ningún inconveniente y todos los mexicanos estamos de acuerdo que se vaya contra el huachicoleo, pero que sea eso. Es decir, necesitamos que caigan líderes y cabezas, por lo menos 2 o 3, en este sentido, para entonces justificar. Para creer, sobre todo. Exacto, este desabasto. Porque si no, entonces quiere decir que no hubo la compra suficiente, pensando en que nada iba a pasar, cuando, ¿qué creen? Pues los agarraron con que sí iba a pasar. Yo hablaba del engomado, de acuerdo al color en la Ciudad de México, que te dieran oportunidad de cargar gasolina cuando empezó este desastre. Hoy te lo piden voluntariamente en la Ciudad de México. Pero pues ya está por restablecerse el desabasto. Salieron este fin de semana 3,500 camiones de Minatitlán a la Ciudad de México. Ahora, nada más un paréntesis ahí. Ojalá que esto sea cierto, porque si se está proyectando que se tiene que trabajar, como decía hoy el gobierno de la Ciudad de México, de que están viendo la posibilidad de que esto ya no sea voluntario, sino sea prácticamente ya una medida obligatoria en cuanto al asunto del engomado, entonces eso nos hace especular que quizá esto no se está resolviendo entonces. No, no se está resolviendo, número 1. Y 2, discúlpame, es una forma de adoctrinamiento. Es una forma de decirte, tal día, tal hora, ahorita compras tu gasolina, pero al ratito, tal día y tal hora, tú compras pan y tú compras tus víveres de acuerdo a la fichita que tengas y al color que tengas. Y eso, pues perdóname, esas medidas de austeridad no van a sacar a 40 millones de pobres en México, al contrario, nos van a sumir a los 80 restantes a una pobreza que no teníamos. Claro. Y a una escasez que no teníamos. Aguas, ¿eh? Hay un video muy interesante que les mandé, por cierto, a los jefes editoriales y a todos ustedes, de la diferencia entre ser progresista y liberal. Y liberal. Entonces, pues vale la pena checarlo. Continuando con esto, hablo de millones de personas, porque pues hay gente que no tiene automóvil, se entiende, usan transporte público, pero que también necesita gasolina. Los productos y alimentos que consumimos, pues necesita tener gasolina para llegar, porque se transportan en vehículos. Bueno, ¿cómo van a llegar los niños a la escuela? Los que van en transporte.
O los que no van en transporte escolar, sino van en un transporte público justamente para llegar a la escuela. Todo se ve afectado, ¿eh? No es un tema sencillo. Incluso, no sé si ustedes han considerado el tema del turismo, pero el turismo ha resentido el desabasto por las miles de cancelaciones de reservaciones en los últimos días. Así que, pues podemos decir que no solo las personas que tienen automóvil, que seríamos los fifís, pues sufrimos el problema, sino al contrario, estamos en muchos sectores sufriendo por este desabasto que en realidad no se nos dice claramente el porqué del mismo. Ahora resulta que el Wall Street Journal, Los Angeles Times y otros tantos periódicos, pues son periódicos fifís y mentirosos. Pues me parece que la trayectoria de estos mismos no representa lo que un Mesías dice. Al hablar de petróleo, es necesario entender el panorama mundial que marca lo que muchos analistas llaman el fin de la era del petróleo barato. Sobre todo, una de las razones se encuentra en América Latina. Para empezar, el último año, por ejemplo, el precio del petróleo aumentó casi un 50% en mayo del año 2018. Superó la barrera de los $80 por barril, el valor más alto desde noviembre del año 2014. Esto enciende unas primeras alarmas, por decirlo así. El salto del precio se produjo en medio de la inquietud en los mercados debido a, acuérdense, las potenciales consecuencias de las sanciones de Estados Unidos sobre Irán. Como consecuencia, Goldman Sachs planteó que la demanda por el petróleo superará la oferta en corto plazo. Morgan Stanley elevó sus proyecciones de aumento en el valor de barril para 2019 y 2020. Es decir, va a ser más caro tener gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. No estaríamos, insisto, como lo dije en el micrófono la semana pasada, ante la gran oportunidad de las automotrices de promover y darnos la oportunidad a través de promociones especiales de hacernos de coches híbridos. Ahora, no vaya a ser que luego falte la luz. Entonces sí, bonita la hacemos. Pero en fin. Resulta que el mercado, los países exportadores como Arabia Saudita a la cabeza, Rusia de aliado, acordaron en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo moderar los recortes de la producción petrolera, porque se dieron cuenta que si tú no administras, pues entonces la demanda que te va a generar la no administración va a generar una pobreza y un movimiento a la inversa de una economía circulante. Entonces, ¿cómo circula la economía si no es con trabajo, si no es con productividad, si no es con posibilidad de movimiento? La Casa Blanca denunció que la agresividad en los recortes se transformó en una manipulación del mercado, impulsada por Arabia Saudita. Ya saben que Trump nunca está contento, porque entonces provocaban una alza artificial del precio. Hay un hombre que se llama Antoine Half, exanalista del petróleo de la Agencia Internacional de Energía, que él dice que se agotaron los gigantescos inventarios de crudo que tenían varios países en sus bodegas y que los mantenían a precios muy bajos. Como costaba ahora, como ya no había manera de almacenar, sino de ya consumirlo directo, no de lo que tenía yo en resguardo, entonces aumentaba el precio. La amenaza de Donald Trump contra Irán, al publicar que le impondrían las sanciones más fuertes de la historia, causó, acuérdense, una grave crisis política y una elevación inmediata de los precios. Y la caída importantísimo en el suministro venezolano fue decisiva para este desastroso panorama. Venezuela sufrió un declive de 1/3 de los volúmenes de bombeo en un periodo de 2 años.
Francisco Monaldi, investigador del Centro de Políticas Globales de la Universidad de Columbia, dijo: Venezuela redujo su producción 6 veces más de lo previsto por la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Frente a esta circunstancia, ¿no habrá un país por ahí que en lugar de negociar con Estados Unidos quiera negociar con Venezuela para justamente aumentar estas 6 veces caídas? Aumentar que no sea 6 veces la reducción de su producción, sino aumentarla 6 veces, y por eso de repente pues no hay combustible. Palabras simples. Venezuela perdió 1 millón de barriles diarios en poco más de un año, a lo cual se suman otros productores que también están aportando menos, como Angola, Nigeria y Ecuador. Pregunta, en el caso de Venezuela, te pregunto a ti que me escuchas. La mayor parte de los países en el mundo, empezando por los de América Latina, desgraciadamente menos México, están en contra de Nicolás Maduro. Le van a cerrar las puertas. ¿Quién le va a comprar a Nicolás Maduro? Entonces, ¿dónde se coloca México para eso? Aguas. ¿Es por una pérdida o reducción que existe poca capacidad entre los países que usualmente producían grandes cantidades de petróleo, que entonces eso pueda provocar la alza de precios? Por último, y no menos importante, la falta de inversión en los mercados petroleros durante el periodo de precios bajos significa que tendremos además una amenazante escasez de suministros en los próximos años. Situación que va a afectar a todo el mundo, no únicamente a nosotros. En octubre pasado, Pemex generó 1.76 millones de barriles de petróleo diarios. Significa un 8% menos comparado con el mismo mes, pero un año antes, en 2017. Se trata del nivel más bajo del sexenio pasado. Entonces, olvídate ya de números que estamos viviendo. A futuro, ¿construirías refinerías? Pues no. Pues si no estás viendo que baja en el mundo, que aquí somos raros de otro planeta y va a subir, ¿o cómo? Hay un banco británico, Barclays, que dijo: Pemex corre el riesgo de que sus calificaciones financieras se degraden en el segundo semestre de este año 2019, porque el nuevo gobierno no ha podido convencer sobre cómo piensa rescatar a la petrolera federal. Sí, qué bueno que va contra la corrupción guachicolera. Nada más que para eso, en las próximas semanas tendrían que presentar 2 o 3 cabezas de líderes guachicoleros, no importa si son PRI, PAN, PRD, Morena, no importa de qué partido, pero presentarlos, porque si no nos estamos haciendo mensos. Moody's, Fitch, Standard & Poor's, convencidas de que habrá más presión financiera, menos inversión en actividades de exploración y producción de gas y petróleo. ¿Por qué le vas a invertir a eso? Yo te pregunto, de estos expertos en el tema, no, nosotros no somos expertos, ellos sí lo son calificadoras en ese sentido. El problema de la gasolina se va a resolver únicamente con cerrar las llaves, y esta lucha, al parecer pacífica, que tiene el gobierno actual contra los guachicoleros va a tener un sentido positivo si no se agarra a ningún líder. Esta voluntaria carga de combustible de acuerdo a tu engomado, color de engomado en la Ciudad de México, es una forma de prever lo que a futuro va a suceder, es un adoctrinamiento. Porque mientras se reduce esto y te piden que voluntariamente cargues de acuerdo al color de tu engomado, vas a ver si tu engomado te da, porque hay gente que tendrá un engomado verde y viaje fuera de la Ciudad de México a trabajar todos los días y necesite cargar
todos los días. Pues, es ilógico. Claro. En fin, ¿cómo ves tú este asunto? ¿Construirías refinerías en México cuando este es el panorama? Hoy vamos a hablar de esto, mi querido Emilio Valles Vidrio. Te saludo con mucho cariño, mucho gusto. Bienvenido en este lunes 14. ¿Listos? Gracias, Fer. Sí, efectivamente, listos para comenzar un lunes extraordinario. Y pues adelante, pie derecho. Pie derecho. Nopiojos.com. Ay, oigan, en este regreso a clases, acuérdense, los piojos infestan las escuelas en México. Hay productos para que seas distribuidor. Nopiojos.com, contáctalos 01800 838 9231. Tienen el peine que los electrocuta, la aspiradora que los succiona. ¿Tú has tenido piojos, Carlos Armando? No, jamás. Pues qué bueno. Afortunadamente. Ya tienen un spa donde te dicen, su hijo no tiene piojos. Eso es buenísimo, porque entonces tu hijo puede entrar a la escuela. De lo contrario, ya me está dando comezón. De lo contrario, tiene que ausentarse 2 semanas. Entonces, nopiojos.com, ¿sí? Los nopiojos.com se extiende a todo México y a quien le quede el saco, que se lo ponga. Empezamos, pie derecho. Todos somos QTF. ¿Qué es QTF? QTF es ¿Qué tal, Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida. ¡Flaqui guapo! Buenos días, Fernanda, desde Guadalajara, Jalisco, aquí a la mitad de la carretera. ¿Tú has tenido piojos? No, no he tenido piojos y ya me habías dicho que si quería ese peine que mata piojos y no los he necesitado. ¡Ni pelo tengo! ¡Újule! No, pues sí estás de atar. Pues sí, ¿verdad? Pero no importa, aunque tengas 3 pelos, de todas maneras te pueden salir los piojos. Así es que, nopiojos.com. Mi queridísimo Flaquiguapo, ¿cómo encuentras Guadalajara? Fíjate que la encuentro de forma peculiar y te voy a decir por qué, Fernanda. Llegué desde el sábado pasado y me llamó mucho la atención el estado de ánimo de la población. Porque si bien en la Ciudad de México hay una situación peculiar del traslado, la distribución de combustible, no está tan grave como está en Guadalajara. En donde en Guadalajara te encuentras las estaciones de servicio, las gasolineras cerradas, encuentras que llegan las pipas y después de que abastecen estas gasolineras duran 5 horas, solo 5 horas para que puedan abastecer los distintos taxistas, los distintos automovilistas, los distintos operadores de Uber, como el que tengo aquí a mi izquierda, y que además no te surten el tanque lleno, sino te surten nada más 20 litros, y que además no te aceptan pagos en tarjeta de crédito, te aceptan nada más efectivo. Dicen los gasolineros que es para que se agilice. Yo creo también que hay otras razones, pero esas no las voy a enumerar en este momento. Hay enojo entre la población. No te voy a decir que sea todo mundo. Sí, me he encontrado mucha gente que dice yo apoyo la medida del señor López Obrador, si se tiene que hacer este tipo de sacrificios lo voy a hacer, pero sí hay un sector de la población que no está necesariamente tan contenta aquí en Guadalajara con lo que está pasando con el abasto de combustible. Pues mira, a mí me llama mucho la atención, Enrique Alfaro hace unos días fue el primer gobernador en manifestarse, en señalar a través de tweets muy claros y muy contundentes la demanda de una explicación clara en función de por qué el desabasto y por qué no se tomó en cuenta a muchos estados, bueno, a los estados de la República Mexicana para poder trabajar en conjunto con esta medida. Fue el primer gobernador en hacerlo públicamente, lo cual hice un hashtag que dice Alfaro, tienes todo mi apoyo, que se volvió, por cierto, trending topic en Guadalajara porque muchos apoyamos esa medida de Enrique Alfaro y esos tweets. Y lo único que aquí queda y resta es qué va a pasar
si un gobernador o varios, como Enrique Alfaro, se ampara frente a las pérdidas que puede ocasionar en cada estado de la República una circunstancia de esta naturaleza, y entonces sí verás que el presidente la va a ver con suerte, ¿eh? Va a ver su suerte en serio. Dos cosas rápidas. Hoy en la mañana, ya en la conferencia de prensa de todos los días, ahora sí salió López Obrador, el presidente López Obrador, con todo su equipo. Entonces ya por fin salió el señor Romero, ya salió a dar la explicación muy clara de lo que estaba sucediendo con los ductos. Por primera vez escuchamos hablar al director de Pemex, pero también salió la directora del SAT, la señora Ríos, a dar una explicación muy clara de cómo cruzaron datos para ver en dónde estaba entrando la gasolina, el combustible robado, y también entró el señor Santiago Nieto de Inteligencia Financiera a dar una explicación muy clara de a quienes ya habían descubierto que podrían tener ligas o presuntas ligas con el huachicol. Ahora bien, eso es por el lado de la explicación que se debió haber dado desde hace una semana, pero las afectaciones son enormes. Mira, ahora que estoy aquí en este Uber, en Guadalajara hay una cantidad enorme de taxistas y de operadores de Uber con unidades relativamente nuevas, modelo 2017, modelo 2018. El problema es que estos taxis y estos operadores de Uber tienen que cargar combustible durante 2-4 horas, con los cuales pierden gran parte de sus ingresos. Claro. Entonces, cuando pierden gran parte de sus ingresos y son gente que tiene que seguir pagando sus unidades, pues en lugar de que en la contabilidad final trabajen 30 días, terminan trabajando 20. Y esos 10 días que faltan, muy probablemente sería la mensualidad de esa unidad, con lo cual viene otro tipo de problemática financiera a partir de estas pérdidas. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque al final de cuentas ya se supone que se va a normalizar el abasto de combustible en esta zona, pues tiene que ser en esta semana, pero se tendría que hacer con una mayor velocidad y también previendo este tipo de problemática que le va a pegar no a los grandes consumidores, sino que le está pegando a aquellos que se supone que el gobierno está viendo por ellos hoy en día. Esto no quiere decir, porque ya lo veo venir, que venga esta parte donde dice, es que si no estás a favor de la medida, estás a favor del huachicol. No, pero se tiene que implementar de manera que se trate de evitar este tipo de problemas, que ya no son problemas, no son molestias que tienen que ver con estar 4 horas en una fila, sino que se convierten en un problema dentro del patrimonio de un sector de los mexicanos. Pues a mí me parece que sí se debe de hablar con la verdad. No puede ser en algunas cuestiones claro y en otras no. Ojalá caigan esos líderes del huachicol, pero también que la gente siga siendo productiva. No es posible la pérdida de tiempo que hay en las filas. O sea, estás hablando de 3-4 horas de improductividad. Y eso, Gonzalo, va a afectar muy seriamente la inflación y va a afectar los números en el bolsillo de las familias mexicanas. Entonces, se está tratando de atacar la corrupción. Qué bueno, pero ¿de qué manera? Afectándonos a los que sí somos productivos, que eventualmente podemos ayudar a sacar a 40 millones de pobres. ¿O la idea es que todos estemos en las mismas condiciones que existen estos en México, ¿no? A mí me parece muy, muy delicado, Gonzalo. Pero en fin, la nota del día. Bueno, también tiene que ver con las declaraciones que tuvo Donald Trump el día de hoy en la Casa Blanca, en donde dijo, yo no tengo nada que ver con Rusia. Pero además ya se comenzó a filtrar lo que dice el reporte de Robert Mueller, y parece que sí, no tiene nada que ver con Rusia. Podría ser un reporte anticlimático, podría ser mucho ruido y pocas nueces. Bueno, pues ahí la información, mi querido Flaquiguapo. Te mando un abrazo con mucho cariño. ¿Cuándo llegas? Hoy voy en camino al aeropuerto. Aquí estoy con un operador de Uber. ¿Cómo se llama usted? Luis Martín Morán Castillo. Luis Martín Morán está aquí al lado mío y entonces ya me lleva de camino al aeropuerto Miguel Hidalgo para poder llegar ahí a la Ciudad de México de nueva cuenta. ¿Quieres saludarlo? Sí, Luis Martín, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos, ¿cómo te ha afectado a ti el tema del desabasto de gasolina? Me ha afectado en cuanto a horas de trabajo, ¿sí? Haciendo las filas más
extenuantes y sin poder cargar lo que uno quisiera, el tanque lleno. Ahora, Luis Martín, si tú pudieras decirle algo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente que está cercano a todos nosotros, que nos escucha, que, en fin, ¿qué le dirías? Pues que nos diera un poco más de abasto a la población, sobre todo a los trabajadores del volante y a las empresas que necesitan llevar el alimentos y lo esencial a los hogares. Pues porque, a ver, por ejemplo, tú has dejado de elaborar algunas horas por cargar gasolina. Eso Sí. en dinero, Luis, ¿cuánto te representa? Un 40%, 30% aproximadamente. de lo Dime que números, recibía. más o menos, ¿cuánto ganas al mes? Al mes entre 10,000 y 15,000, depende. ¿Estás hablando que dejas de percibir, ¿qué, unos 4,000? Ajá, aproximado. Hijo, imagínate lo que te genera eso en tu casa. Así es. ¿Tu Y esposa sobre todo trabaja? pagos. ¿Tú estás casado? Sí, ¿Tu esposa trabaja? también. ¿Cuánto aporta ella a tu casa Ella aporta 1,500. al mes? No, por semana, 1,000 pesos. Entonces son 6,000, también. son 6,000 más o menos. O sea, estás hablando que más o menos entre los dos viven con 20,000 pesos. Aproximadamente. ¿Cuánto le afectará a ella? Sí, le afecta demasiado. También se trasladaba en vehículo y ahora lo hace en transporte. Pues ahí el tema. Te agradezco enormemente, te mando un abrazo con mucho cariño. Igualmente. ¿Tú escuchas Soy qué tal, su fiel Fernanda? admirador. Claro, diario lo escucho. Ay, ¿a Soy fiel poco? admirador. Primera vez que conozco a Flaquihuaco y es un placer. Oye, ¿y cómo lo ves? ¿Sí está guapo? No sé, no hay ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos en Pues no, Guadalajara, pero sí. Bueno, No, estamos ¿qué en pasó? Guadalajara, pero sí, dice. Pero Ay, no es para tanto. Gobiérnate, Luis, por favor. No, pues No, pues yo un veo a una placer. mujer y digo, ¿está guapa o no está guapa? Ahora, cuídalo mucho, porque luego las chavas se No, le ya vamos avientan para a allá. los cofres y todo de los coches. Sí, ya ahorita estoy viendo, aquí ya nos rodearon. Ah, hijo. Te Pero mando un es un abrazo, placer. Luis. Eres un agasajo. Igualmente. Cuídate, mi querido Flaquiguapo, que te cuiden. Muchas gracias, Fernanda. Un abrazo a ti. Hacemos una pausa, regresamos. Nuestro abogado, honoris causa, estoy casi segura, próximo fiscal anticorrupción, ojalá para México, Óscar Valdés, está con nosotros más adelante. Mucho más que compartir. Quédate conmigo. ¿A dónde vas? Cúcule, estate, quédate aquí. ¿Qué es QTF? ¿Qué tal, Fernanda? Todos tenemos una opinión y todos somos ¿Qué tal, Fernanda? @QTF. José Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional. Es siempre un deleite escucharte aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Cada vez más seguidores, cada vez más información en tu entorno y siempre mis mejores deseos para que este año 2019 sea tu año. Y yo creo que tendrás un puesto muy importante en México para acabar con la corrupción de este país, que tú sí lo harías. A ti no te tiemblan las piernitas ni tantito. Pues mira, primero feliz año a ti y a todo tu auditorio. Yo creo que es un año muy difícil, es un año pesado. Ya vimos ahorita pues cómo se arranca tambor batiente. Realmente este asunto ya de la gasolina, en la mañana en la conferencia del señor presidente de la República ya dieron datos duros, ya habló Santiago Nieto con datos duros de la Fiscalía y de Hacienda, realmente no están los números fríos. Y yo creo que lo que sigue es el trabajo de la Fiscalía, lo que ya sigue es la consignación de los responsables. Al final de cuentas, si no hay una consignación de los responsables, pues la gente no va a entender qué es lo que se está siguiendo. Hoy se dio en el Washington Post y se dio en varios medios y en el país, se dijo que más que la crisis de gasolina, una crisis de comunicación.
Yo ya sí estoy viendo tal vez este error no calculado, porque al final de cuentas es gasolina, el problema es la distribución. Ya se reconoció que fue una mala decisión, literal, se pidió una disculpa por parte de la Secretaría de Energía. Ya se sabe que pues no compraron a tiempo los buques en Estados Unidos y pues el desembarque apenas vienen para acá. Esto se normaliza de aquí al día viernes. ¿El problema cuál es? El problema es la desesperación. Hay gente que ha estado aguantando vara, así como hay gente que aguantamos una fila de 4 o 5 horas para cargar gasolina, pues también es cierto que lo que queremos ver son resultados, queremos ver realmente la consignación de los responsables, porque ¿a quién se le va a cargar todo esto? Digo, ya Homero de Champ ya se amparó, ya el presidente de la República salió a decir que no tenía nada contra él, hay varias denuncias penales por parte de los sindicatos, eso es lo que hay. Aquí lo importante es, pues yo creo que aquí es hora que esté ya la fiscalía, literal, que ya empiecen a tomar carpetas de investigación, que empiecen a llamar a los responsables. Un gran robo de partes del combustible del Huachicol se daba en las gasolineras en varios estados del Bajío, los cuales no le compraban a Pemex hace 4 o 5 meses, pues entonces es lógico, si no le compras a Pemex, ¿de dónde sacabas el producto, no? ¿Qué vendías? O sea, era obvio pues, que vendías Huachicol. Yo creo que aquí lo que sigue ya es lo penal, las carpetas de investigación, realmente que se den con datos duros. O sea, ¿se van a agarrar a los líderes del Huachicol, sí o no? Sí. O sea, sí es... Sí. A ver, ¿no se compró el abasto suficiente en diciembre? Sí, no sé. De gasolina, entonces la circunstancia que estamos viviendo, de lo cual se tomó la medida de decir parte de esto es para detener al Huachicol, lo cual todos estamos de acuerdo. Así es. Y sí van a caer cabezas del Huachicol. Sí, así es. O sea, ya los números ya se empezaron a dar, ya fluyeron los números de Hacienda reales, cuáles son, quiénes son los empresarios. Hay en el país, para que la gente tenga una idea, hay más de 11,350 estaciones de gasolina. 11,000. Más de 11,000. Ese es. ¿Quién tiene el censo? La Profeco, porque la regula la Profeco, a través de la Dirección de Combustible. Yo he dicho desde hace 3 años, he venido denunciando, que la Profeco te cobran de 13 a 16 mil pesos por estación para que no te revisen. ¿Cómo? Sí, yo siempre lo he dicho, lo he declarado desde hace 3 años. Entonces la Profeco lo que hizo fue hacer una transinstitucionalizada, porque no te revisa si tú le pagas una cuota de compensación, y estas cantidades eran más de 300 millones de pesos que se iban directamente a Los Pinos, porque el director de combustibles y su procurador lo ponían siempre desde Los Pinos. Y cada que ibas y denunciabas, pues automáticamente te paraban en seco porque el orden era de Los Pinos. Por eso el presidente de la República comentó claramente que el negocio estaba desde Los Pinos. Pemex y Profeco son la mancuerna perfecta para hacer este robo a la nación. Ahora bien, de todas las gasolineras que había en el censo que hay, la Dirección de Operatividad lo que hacía era que revisaba a las que no le pagaban y les permitía vender litros de 800,000 litros. Entonces es un robo al consumo. El artículo 253 en la fracción tercera del Código Penal te dice los robos al consumo cuando te den menos de lo establecido. No ha habido una consignación penal en 15 años por parte de un líder gasolinero. Si tú ves las redes sociales, el de Amegas de Jalisco declaró que había gasolineros que están metidos en el narcotráfico del Huachicol. Y ya lo dijo abiertamente y que nunca hizo nada la autoridad. Ya están los números ahí. O sea, Andrés Manuel está haciendo lo correcto con este desabasto. Lo correcto con el desabasto, sí. El problema fue que le hubieran avisado a la población qué es lo que se iba a hacer. Mira, dice el arte de la guerra de Sun Tzu. Si el enemigo es igual a ti, pelea. Si es menor que tú, pues aplástalo. El problema es que aquí no hubo una planeación, no hubo una medición de ver el tamaño del problema. México únicamente tiene reservas para 2 días, nada más de gasolina. Estados Unidos tiene para 8 meses, para que le vayan midiendo el agua a los camotes. No, bueno, pues estamos hablando. Entonces, si en 2 días, por eso viste el escándalo, solamente aguantamos 2 días. O sea, no se aguanta más en este país. Pero ya esta semana se regulariza. Salieron 3,500 pipas de Minatitlán a la Ciudad de México. La Ciudad de México lo que se va a reabastecer porque obviamente pues, es el centro del país. Aquí está el estado de abasto, aquí se mueve todo. Y después de aquí se van a empezar a regularizar problemas en Guanajuato, donde ya hay sin gasolina casi 2 o 3 semanas y la gente pasa hasta 2 o 3 días. Ahí hay problemas graves. En la ciudad nos hemos visto desabasto por horas, no hemos visto desabasto por días. ¿El problema cuál es?
Ya se comentó que estuvo mal la planeación, porque no hubo planeación como tal. Si se hubiera dado, no hubiera pasado este problema. Ok, en el caso del huachicol, lo que emprendió el presidente de la República es una cruzada nacional, porque al final de cuentas era un robo institucionalizado lo que se estaba llevando a cabo a través de Petróleos Mexicanos y a través de los negocios establecidos que dan las gasolineras. Yo creo que ya tienen la información, ya está ahí la información, ya lo que sigue es la consignación de los responsables. ¿Eso en qué nos va a ayudar a los mexicanos? Ajá. Nos va a ayudar primero que nada en que te den litros de a litro, porque la corrupción estaba demasiado grave. Te daban litros de 800 y a nadie clausuraban y nadie decía nada porque ellos pagaban su cuota. Y después de eso todavía te venían gasolina robada. Entonces era un negocio para los empresarios, no para los mexicanos. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que va a pasar ahora con estas consignaciones es que la gente le va a empezar a medir a no comprar robado. De esa manera va a haber más recursos para el país. Va a haber más dinero para el gobierno. Y todo lo que no estamos de acuerdo pues, en que siga la corrupción. Aquí se toleró la corrupción. Ya lo que sigue son los resultados. Ya hiciste la operación, ya nos aventamos casi una semana y media sin gasolina. Ya, ahora que sigue, nada más los responsables, consígnanlos quiénes son. Le empiezan a dar nombres, ya, que son empresarios gasolineros importantes, no darlo de un empresario de una estación. No. Son grupos importantes. Pero qué bueno. Eso es lo importante. Oye, pero qué bueno. Ahora, ¿por qué Deschamps sale con un amparo? Mira, ¿Tiene cola que le pisen? Romero Deschamps, hay dos cosas. Romero Deschamps siempre ha sido parte del sistema. Romero Deschamps ha jugado con el sistema y por eso nunca le han hecho nada. En el caso de la maestra Elba, pues él va no con el sistema, por eso se las cobra. Cuando vas en contra del sistema siempre te cobran las cosas. En este caso, Romero Deschamps es responsable. Claro que es responsable. No te vayas tan lejos. En el video que subiste a las redes se ven pipas de 2, prácticamente que son los de la Canacar que prestaron sus pipas para transportarlo. ¿Y por qué Pemex nada más lo hace con una sola pipa? ¿Por qué? Pues por economía, porque te cobran por viaje, te cobran por flete. En cambio, si usas los famosos dolis que le llaman las dobles, pues cobras un solo flete. Pero aquí que dicen, por economía yo te cobro por flete. Aparte, hay un amparo que está en la corte porque prácticamente el sindicato de petróleos tiene acaparado la distribución de la gasolina. Solamente puedes moverlo con los camiones del sindicato de petróleos mexicanos. Ese es un negocio de Romero Deschamps del sindicato. Pues imagínate. Entonces ahí es donde tienen que entrar. Estaba el amparo en revisión, no sé cómo terminó, pero hasta donde yo sé, estaban en contra del monopolio que ejercía, porque únicamente el sindicato podía transportar la gasolina de petróleos mexicanos. Hoy ya nos dimos cuenta los mexicanos que entraron los de la Canacar a cargar gasolina para la distribución en pipas de doble, que no eran pipas de petróleos mexicanos de sindicato. ¿Por qué? Porque sindicatos no te cargas si no le pagas. Y aparte te extorsionaban con 5,000 litros por cada pipa. O sea, ¿de cuánto dinero estamos hablando en el ámbito de solamente la corrupción que tiene que ver con el huachicoleo? Mira, en el libro más reciente del Oro Negro, de Ana Lilia, te habla de 250 millones de pesos diarios. Ay. De eso está hablando. Perdón. De eso te habla. Me salió del colon. Diarios, 250 millones de pesos. Diarios. Del robo del huachicol. De la Profeco se hablan son 300 millones de corrupción por las estaciones. A ver, más diario. O sea, son 500 millones de pesos diarios. Lo que te cuesta en corrupción. Para que tengas una idea de qué negocio estás hablando. Ahora, para irnos a pausa, Óscar Valdés. A ver, ¿cómo podríamos plantear esto? Ese dinero, ¿cómo se divide y entre quiénes? Es decir, ¿cuál es la línea, la cadena alimentaria, pues, del huachicol? Dirección de Petróleos Mexicanos. Ajá. Presidencia de la República y empresarios. ¿Y los que ordeñan? Pues les dan una cuota nada más. Bueno, hasta la Policía Federal le pagaban $1 por cada litro que dejaban pasar. Para que tengas una idea. O sea, es un bugrero. Es un embaradero general. Esa es la realidad. Eso es lo que se está viendo. Es un embaradero desde que llegas y pones prácticamente lo que llaman ellos el famoso popote, que así le llaman ellos, para sacarlo. Desde ahí, el Policía Federal, que ya sabe que ya es huachicol, te va a cobrar $1 por litro que estás llevando. Si hablamos de
5,000 pesitos por viaje, que es la mordida que le dan para que se reportaran con sus comandantes. A ver, estoy hablando con el que deseo profundamente sea el fiscal anticorrupción de México, Óscar Valdés, José Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional, picudísimo. Bueno, 15 honoris causa y demás. Tú, ¿cómo detendrías el huachicol en México? ¿Tú qué harías? Porque sí, te vas con los líderes, te vas con los de arriba, los 4 o 5 pisos del huachicol, pero ¿cómo le haces con la gente tranza, corrupta, que vive del huachicol? O sea, ¿cómo le harías? Vamos a una pausa y regresamos contigo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Todos somos QTF. QTF. José Óscar Valdés Ramírez, yo les pido, por favor, sigan en Twitter y en Facebook también estás, Ahí ¿verdad? estamos Yo te en sigo Facebook. en Twitter al doctor José Óscar Valdés. Es @DR José Óscar V de Valdés. ¿Cómo terminas? Juguemos a que eres el fiscal anticorrupción, que ojalá sí seas. ¿Cómo terminar con un negocio que diariamente te deja 500 millones de pesos? Háganle la suma en una semana, en un mes, en un año. Alégale. Es un chingo de lana. Sí, es bastante dinero. ¿Cómo terminas con eso? ¿Cerrando los ductos como No. la decisión que están tomando ahora? No, a ver, yo creo que ya lo que hicieron en este momento ya saben exactamente el tamaño del monstruo que están enfrentando. Que antes yo creo que no lo querían ver así. Ya sabes ahorita el tamaño del monstruo que es, ya sabes el tamaño de corrupción que es y sabes dónde está el problema. Primero que nada, en el caso de los directivos de Pemex, ponerles unas declaraciones importantes que te digan cuánto tienen, porque siempre que llegan, ellos no viven del sueldo. No conozco a ningún directivo de Pemex que iba del sueldo, literal. Con los contratos que hay multimillonarios que te piden porcentajes, viven de eso. Nadie vive del sueldo, esa es la realidad. Es una utopía eso de vivir del sueldo en el gobierno federal. Entonces, al final de cuentas, que es primero la responsabilidad de los directores que permitieron esto. Después, el presidente quiere hacer una consulta para los presidentes de la República para poderlos juzgar. Ya ves que había comentado que iba a hacer una consulta pública para ver si juzgaba a los presidentes de la República, ¿no? Yo creo que ya la consulta, ya que la vayan pidiendo al Congreso de la Unión, yo creo que ya están las condiciones dadas para poder juzgar a los presidentes de la República. Le pedimos al presidente una consulta, porque sí vas a tener que meter a presidentes de la República en cuestiones legales. Bueno, no creo que nadie diga no. O sea, bueno, ¿O sí? no. Habrá gente que diga no metas a la cárcel. No, yo creo que no, pero vamos, el presidente había propuesto que iba a hacer una consulta y lo va a consultar, ¿no? Recuerda que ese va a ser su manejo, entonces esperamos que esa consulta realmente sea vinculante para poderlos obligar, pero ya tienen los datos. Primero que nada, la consideración de los responsables con los datos que hay en Hacienda. Es bien importante porque si te vas a inventar una carpeta de investigación y que hagas la comprobación de las cosas, va a ser muy difícil. Yo creo que aquí lo importante con los datos que está diciendo Santiago Nieto es irse como agarraste al Capone por los impuestos, en el caso de los empresarios. ¿Cuánto declaraste, cuánto tienes y cuánto hay? Va a ser lo ¿cómo más simple. sabes cuánto tienes? Si Porque esos es bien 500 simple. millones, entiendo bien, ¿son en efectivo? Son cash, pero te voy a explicar cómo los puedes detener. ¿Cómo rastreas eso? En el caso de las gasolineras, te voy a explicar, es muy simple. ¿Por qué? Porque tú tienes una venta que te hace Petróleos Mexicanos. Te vende de 2 pipas, tienes 10,000 litros. Tienes que tener ingresos por 10,000 litros. Si después de eso, en 4 o 3 meses, no has tenido ninguna venta y tienes cuentas bancarias, entonces dime, ¿a quién le estás comprando? No, a ver, Óscar. Eso es lo más El manejo obvio. efectivo no lo vas a agarrar por su cuenta de banco. No, pero el problema que tenemos aquí, ¿cuál es? Recuerda que las gasolineras es un sistema ya organizado, ya hecho, en el cual tienes un registro de compraventa de Petróleos Mexicanos y manejas cuentas de banco. Ya tienen ahorita en la inteligencia financiera los números de ver cuánta gente realmente le ha comprado a Pemex producto para poder vender y cuánta gente no le ha comprado a Pemex. Y de ahí ya tienes un cruce de información para que los puedas realmente ver quiénes son los responsables. O sea, necesitas escanear 3,000
Ya las tienen. gasolinerías No, en México. Ya las tienen. Ya están escaneadas. Ya están. Ah, bueno. Ya están. Entonces ya tienen la información de dónde se vendían roba. huachicol y dónde se roba. Ya lo tienen. Ahora, la Policía Federal tienes que sanearla en el sentido de que ya antes te cobraban 5,000 pesos por viaje. Mírate nada más si pasaban, si ahorita viste 3,500 pipas que venían a abastecer la Ciudad de México, mírate de huachicol que vengan por 5,000 pesitos cada que pasaba una, y de ahí se repartían todos. Ser un pastel que daba para muchas cosas. Es un monstruo de 1,000 cabezas. Tolerado, obviamente, ¿por qué? Pues desde Los Pinos. ¿Por qué? Porque desde ahí pasaba todo. El presidente estaba perfectamente enterado. Cuando yo dije en mis redes hace 3 años esto, dije, lo que les voy a decir me puede costar la vida. Sí, Nos te están amenazaron. robando a los mexicanos desde Los Pinos y di nombres. Y te amenazaron. Y me amenazaron. Le dije, fue secretario de la República porque tienen gasolineras. El grupo G500 de los españoles, que es igual que el grupo G de Rubiel, piensa en grande, pues que les echen un lente nada más a ver quiénes son. O sea, los datos los tienen. Ya están los datos, ya los tienen, ya saben quiénes son. Ya más cosa que actúen. Ya los tienen. Y van a actuar. Sí se van a actuar. No les queda otra, literal. O sea, no hacerlo y simular. Y entonces es impunidad. Y es inmunidad. Y eso es corrupción. Ahora, la información del Wall Street Journal y otros tantos medios en el mundo en cuanto a que no hubo abastecimiento de parte de Estados Unidos. Algunos medios aseguran que por la posible compra ya no a Estados Unidos del crudo y de la gasolina, combustible, sino a Venezuela. Mira, ¿Qué sabes de esto? yo te voy a ser bien claro. Decía don Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y cerca de los Estados Unidos. Si a Peña Nieto, con todo el poder que tuvo en el Congreso, por haberle asociado con los chinos para el famoso tren, los americanos le pusieron en jaque y obligaron a que se cayera el famoso tren de los chinos y se echaron para atrás. Porque no fue con los gringos, Porque no como fue con fue los con los americanos. chinos, entonces A ver, te la jodó. doctrina Monroe es América para los americanos, Exacto. punto. Y esa no te la vas a poder quitar. Y los tenemos aquí cerca de vecinos, lamentablemente. Entonces Andrés Manuel no tiene más que opción que comprarle a Estados O le Unidos. compramos a los gringos, o sencillamente los gringos no nos van a surtir y a ver después cómo le vamos a empezar a hacer. Y el trompudo, eso sí. Y ahora, vamos a ver cómo está el mundo. Recuerda cómo se ahorita también Trump. Digo, tiene paesados a la economía de Estados Unidos porque quiere que le den para su muro. En Francia, un amigo se acá de vacaciones dijo, oye, ya ni vayas a Francia de vacaciones. Me la pasé en manifestaciones toda la semana, no pude salir del hotel. Sí, es cierto. Dice, yo no sé, me fui a gastar mi dinero nada más, no pude salir. Es tiempo de América Latina, ¿eh? Les digo, O sea, van a preparar viajes para este año, tiempo de América Latina. Entonces, a final de cuentas, yo creo que el problema que tenemos, ¿cuál es? Yo sí creo que México debe de pintar su raya de Maduro a nivel internacional para algo muy importante. Si ya el gobierno de Maduro lo declaran ilegal y lo declaran un gobierno no grato para Estados Unidos, recuerda las sanciones de los americanos. Ojo ahí también a los abogados que están cerca de Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Yo lo consulté con amigos expertos en Washington y me dicen, a ver, si tú haces negocios con un gobierno que los norteamericanos lo tengan tachado, No, estás pelas, agárrate. Literal. Agárrate. Yo creo que ya lo que sigue es que van a declarar que Maduro pues no va a ser presidente de Venezuela. Digo, después le das un levantón a su líder opositor y luego, gracias a la cuenta internacional, lo vuelves a soltar. Pero ¿por qué a ver, dicen que la Constitución uno debe de mantenerse y entonces no meterse en los asuntos. La Agustín Estrada. Mira, el problema Aquí es muy claro, ¿no? el problema que tenemos ¿cuál es con la famosa Agustín Estrada? El respeto a los pueblos, a que cada quien haga su forma de gobierno. El problema que tenemos ¿cuál es? Recordemos también que cuando ha habido elecciones en México decían que eran fraudulentas, se le pedía apoyo a la comunidad internacional. Hoy que está del otro lado no se le pide apoyo internacional porque lo que se Andrés hace está Manuel bien. le pidió apoyo Claro. a nivel mundial por el famoso fraude del voto por voto. Claro, o sea, al final de cuentas... Pero entonces, ¿por qué no se pide en contra del genocidio y del crimen Mira, que se está haciendo frente al mundo en Venezuela? Porque el problema que tendríamos ¿cuál es? O el problema que depende del México ¿cuál es? Y no se quiere enfrentar un problema así. Da una sanción para un gobierno donde no tiene intervención. No tenemos ningún negocio con Venezuela. Vamos a verlo frío. Pues con más razón. O sea, sí, pero el problema ¿cuál es? ¿O será El que le problema es debo un político. favor? No, ni siquiera lo veo por esto, voy a explicar por qué. Andrés, su base social es la que está manteniendo y va a mantener con los programas sociales que son los 30 años que llevamos al poder. Esto es lo que va a hacer Andrés Manuel. Bien. Párale de contar. El problema que yo veo aquí,
Recordemos que la gente que está en Morena en este momento en el poder es la gente del PRI de los 70s, aunque les duela, pero esa es la verdad, ¿eh? Vamos a ser muy claros. O sea, yo soy aliado, no soy empleado. Haciendo claro, la gente que hoy está gobernando es la gente del PRI de los 70s. Incluido Andrés Manuel. Claro, pues todos venimos del PRI, literal. Si no, no podemos O sea, pues, negar ¿de las dónde? raíces, desgraciadamente. Yo vengo del PRI, o sea, el asunto ¿cuál es? El problema es que en este momento, si tú ves la política internacional que llevó a cabo Luis Echeverría Álvarez, es la política que vamos a llevar a cabo en México. ¿Cuál era? El proteccionismo, el populismo. O sea, así era. ¿Y a qué nos llevó con Luis Echeverría? Luis Echeverría nos llevó a los excesos de su mujer, que ponía pianos por todos lados. A los excesos de su mujer. Aquí afortunadamente Müller pues no está en ese sentido, pero recordamos que en esa época los pianos de la señora estaban impresionantes, las aguas de horchata, estaban a todo lo que dan. Para que lo conozcan, eches una leída porque estaba interesante. La compañía Echeverría siempre andaba vestida con trajes regionales y te obligaba a usar guayaberas. Punto. ¿Y la economía? ¿Y las relaciones internacionales? ¿Y la inflación? Las relaciones eran de amigos. Era cuando México se hizo más pueblo amigo. Fue cuando trajeron una playa de escritores importantes de los 70s de Chile. Fue cuando de repente le abrió a mucha gente de los chilenos que se vinieran para acá. Por eso decían que México era el paraíso de los asilados. Fue el boom cultural del país. Esa fue la realidad en esa época. Económicamente no fue tan bien, pero fue la época en que se hicieron las únicas refinerías que hay en México, hay que decirlo, son las que hizo Luis Echeverría. Literal. Y las que hará Andrés Manuel. Y las que va a hacer Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué invertir en refinería cuando el mundo está para el otro lado? Porque el problema que tenemos en México es que nada más tenemos infraestructura para la carretera. No desarrollamos ferrocarriles, Cedillo los privatizó. No tenemos unas áreas para transporte. Hay estados que ya tienen aeropuerto. Todo es por carretera. En México las casetas, pues, todos son casetas. Todo es diésel y gasolina. O sea, no tenemos otra infraestructura. Ese fue el problema de este país. Otros países aleatoriamente, Estados Unidos, Europa, tienen trenes. Aquí no tenemos eso. Yo no lo tenemos. Si no tuviéramos trenes, no tenemos abasto de gasolina, ¿eh? Para nada. Pues para que esa carretera te los traes todos los bienes y servicios y los perecederos en tren y no te pasa nada. No tenemos trenes. El único que tenemos es el de carga. Y no es para otros perecederos. Para despedirnos, Óscar, porque tenemos mucho que platicar, José Óscar Valdés Ramírez, me gustaría que los lunes estuvieras todo este tiempo con nosotros. Adelante. Por favor. Gracias. Es que hay muchos temas. Se está yendo en un sentido, porque mira, ahí te va, nada más para resumir. El resumen de los primeros días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador significan, importa. Canceló en 42 días de gobierno, canceló la obra de infraestructura más importante de los últimos 40 años. El aeropuerto. Ofreció legalización y oferta de trabajo a migrantes ilegales de Centroamérica cuando no tenemos trabajo para muchos mexicanos. Los despidos masivos en SAT, ISSSTE, nuevo aeropuerto, turismo, gobernación, AFINSA, etcétera, 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 son brutales. Se le viene la caída del helicóptero de Puebla, que pues es una circunstancia bastante difícil para cómo se está viviendo hoy este tema. El robo de combustible que desencadena desabasto de gasolina a nivel nacional, rogando en que vaya por el rumbo de detener a los corruptos y no de cubrir y tapar el ojo al macho, sí. Al macho. El reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro, que no ha sido una cosa menor. No ha sido menor. La cancelación de la reforma educativa, de la evaluación de docente a maestros. ¿Qué te dice esto? ¿Esa es la esperanza de México? No, a ver, yo creo que eso es lo que ofreció en campaña y eso es lo que va a hacer, te engaña con la verdad. Entonces no está engañando a nadie. ¿No? Está haciendo lo que prometió. Lo que prometió te lo dijo. A ver, en el caso de los empleados de gobierno, ¿qué fue? Dijo, voy a correr a todos los aviadores, a todos los de confianza. Pues ya los está corriendo. Ya los corrió. Ya los corrió. Te engaña con la verdad. Dijo, no quiero el aeropuerto. Pues no va al aeropuerto. Voy acá con la corrupción. Pues sí le está entrando al toro. O sea, te va a engañar con la verdad. ¿El asunto cuál es? El problema es que vamos a esperar los primeros 100 días de gobierno
Porque ya después de romper los líneas de acciones vienen las reacciones. Claro. A ver, ahora ya hiciste lo que tenías que hacer y ahora ¿sobre qué nos vamos a ir? Eso va a ser lo importante. También te quiero comentar que en las redes sociales lo que se ha hecho y en las encuestas que han hecho los medios han comentado que están de acuerdo en que el presidente encabece un programa contra el huachicol y contra el robo de combustible. Todavía ahí tiene una aprobación de 56%. Sí. O sea, es alta la aprobación. Creo que es corta, ¿no? Frente a lo que significa. Todos estamos a favor de que se acabe esa corrupción. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema va a ser que si este desabasto se sigue dando así, va a estar muy complicado el asunto y va a complicar al país. Eso va a ser lo complicado. Y cuando escuchas la palabra racionalización, por más que no quieras voltear para Venezuela y para los países comunistas, se escucha racional, dicen, no, pues eso es comunismo, ¿no? Eso es el problema. Próximo lunes. En punto de la hora. @DR. OscarValdez.mx, ahí está todo en mis redes, es más fácil ahí. OscarValdez.mx, ahí me encuentras en todo. Exacto. De toda la gente tuya que me contesta, les pregunto, les contesto. Pregúntenle lo que quieran, ¿eh? Él sabe, es un hombre que sabe. Pregúntenle, ¿qué opina? ¿Qué sabe? ¿Qué reflexión? ¿Cómo? Acérquense a Óscar Valdez. Pausa, volvemos. Todos somos QTF. Todos somos QTF. Iniciamos el año renovando con Amparo Taylor, diseñadora de interiores, amparotaylor.com, una mujer que se dedica y es parte del equipo de ¿Qué tal, Fernanda? Se dedica a poner bonito tu espacio. Y no solo bonito, a ver qué te gusta, qué necesitas. Es un despacho muy grande que inició en Guadalajara, ya tiene oficinas en México, ya atiende no solo en la República Mexicana, gran parte de la comunidad judía, por cierto. No solo eso, ya se fue más allá de las fronteras, ya tiene proyectos en Miami, en Los Ángeles, en fin, es un despacho de diseño de interiores que tiene todo para que tu espacio sea único, personal y que tenga el toque de Amparo Taylor. ¿Cómo vamos a iniciar con mejoras de nuestros espacios para este año? Fíjate, Fernanda, que yo quise tocar este tema y que fuera mi primer programa del 2019, inicia renovando, porque todos cuando inicia el año hacemos propósitos de físicos, financieros, de hábitos, y hay muchas personas que hacen propósitos de mejora en sus espacios en los que habitan la mayor parte del tiempo, ya sea su casa, su oficina, su espacio de trabajo. Y estas personas pues son las que quieren estar siempre en un buen estado de ánimo. Nosotros, por ejemplo, ya hemos recibido llamadas en estos días, como te comentaba ahorita, 4 proyectos nuevos en estos 15 días que llevamos del año, pero curiosamente todos fueron para renovación. Por eso quise tocar el tema. El primero es un cliente que tiene unas oficinas. Ya son unas oficinas que ya llevan un tiempo, pero ahorita se las acaban de solicitar en renta para altos ejecutivos, para recibirlos y tener eventos ahí en el puerto de Manzanillo, en las áreas de logística. Y entonces él me ha pedido que vaya para que renueve esta decoración y que se vea a la altura de estos altos ejecutivos y que se vea pues, que es de buen nivel las oficinas. No las conozco, vamos a ir en los siguientes días a verlas, pero él quiere darle una renovación que se vea a la altura de los ejecutivos que le acaban de solicitar las oficinas en renta. Y la otra es un grupo hotelero nos pidió 2 propuestas de habitaciones muestras tipo. Y dice, quiero una habitación que al momento de llegar a ella vivas una experiencia de estar fuera de la ciudad. Que cuando estés dentro de la habitación no sientas que estás en una ciudad, sino que estás en cualquier lugar de playa, de relajación, de descanso. Esa experiencia quiero que vivan mis huéspedes. Se me ocurrió un jardín zen. Exactamente. Adentro de estos. Entonces, haz de cuenta en grande. Que nosotros nos inspiramos un poquito en la Villa Polinesia, en Bali, todo ese tipo de cosas un poquito. Presentamos el jueves pasado las 2 propuestas. Pues el consejo no supo por cuál inclinarse, que han decidido que hagamos las 2.
Vamos a hacer las dos propuestas porque las dos les gustaron mucho. La mitad del hotel una, la otra mitad no, vamos la a otra. hacer dos habitaciones muestra y ahí van a poder tomar la decisión. Porque ahorita un grupo decía uno, otros decían otro. Bueno, dije las dos y a ver qué decidimos. Entonces te digo, porque en el medio hotelero tienen que renovarse para estar al día. O sea, yo creo que son de los que tienen que tener una dinámica mucho más rápida que las casas habitación, ¿no? Creo que los hoteleros tienen que ser mucho más dinámicos. Y luego hubo un cliente ahorita que nos llamó a finales del año porque hace 2 años le hicimos su casa, le hicimos un proyecto, una casa muy bonita en un campo de golf y hace unos meses lo nombraron notario. Entonces me habla y me dice, Amparo, necesito renovar mis oficinas. O sea, eran oficinas de abogado, ahora soy notario. Necesito que vengas a verla. Entonces, verdaderamente es una renovación total. Le vamos a agregar un nuevo piso, o sea, un nivel más de oficinas. Vamos a darle un root garden en la parte de arriba para tener eventos y recibir personas en la parte de arriba, porque él tiene que dar una presentación mucho más formal. Tiene que transmitir más seguridad, porque un notario, o sea, te tiene que dar confianza, ¿no? Tú tienes que llegar y decir, este sí es una persona formal, seria, establecida. Entonces, nosotros ya presentamos el anteproyecto la semana pasada y dice, perfecto, vamos adelante. Pues yo te tengo por ahí un cliente, porque tengo un amigo que se llama José Luis, que quedó finalmente viviendo solo y hay muchos cuartos en su casa. Entonces dice, bueno, ¿y qué hago? Le digo, ¿y por qué no haces un hotel boutique o por qué no haces una renta de espacios para... Airbnb. O para estos estudiantes que vienen a la Ciudad de México y que tienen a lo mejor un presupuesto para pagar un cuarto en un lugar seguro. Bien ubicado. Donde además pues tienes cocina y lavado de ropa incluido. Y entonces haces de tu casa, aíslas la parte donde tú vives y le haces a lo mejor una entrada por otro lado para la gente que te va a rentar. Y a lo mejor rentas cada habitación en $1,000, estoy diciendo. Muy interesante, ¿eh? Pues ahora sí que estamos a sus órdenes. Pues tienes 4 o 5 habitaciones extras, pues tienes $5,000 que pueden entrarte. Muy interesante. Entonces, ahí hay otro. Y fíjate, recibí una llamada, yo encantada, para apoyarlo. Te digo que chamba hay, pues nomás es cuestión La llamada que más gusto me dio fue una que recibí la semana pasada de la hija de unos clientes que hace más o menos 8 meses le renové totalmente un departamento en Lomas Country, por la zona de Interlomas. Y pues a ella le tocó vivir la transformación de ese departamento y me acaba de hablar para decirme, Amparo, necesito que me ayudes a renovar mi departamento. No sé qué tanto vaya a ser, qué tan a fondo vaya a ser la renovación, pero yo te digo que la renovación, por mínima que sea, siempre es positiva. Sí. Yo, por ejemplo, yo les quisiera decir, yo sé que muchos clientes ahorita no ven su casa y dicen, no, mi casa no está para dar una renovación a fondo como esta que acabo de platicar. Pero ¿qué tal? Te doy 4 tips. Si tú quieres renovar tu espacio que no necesita una remodelación formal, si tú, por ejemplo, tienes cuadros o imágenes, fotografías tristes que te depriman o que sean muy agresivas, ¿afuera? Sácalas. Sí. Cámbialas por algunas imágenes que te den relajación, que te den alegría y vas a ver cómo cambias el ambiente. Todo lo roto, despostillado, cúchale para afuera. El orden. Si tú ordenas tu casa, fíjate si en tu escritorio hay un cúmulo de papeles, hay ropa en el vestidor, en el closet que no usas y que nada más la tienes ahí amontonada. O sea, si tú ordenas tu espacio, quitas los elementos que te deprimen, por ejemplo, las sábanas. Si tú tienes sábanas oscuras, no puedes descansar. Te causa ansiedad, te puede deprimir dormir en sábanas oscuras. Oye, Amparo, parece que me leíste la mente. Desde el lunes pasado hasta hoy, todavía me falta esta semana, todos, absolutamente todos los espacios de mi casa, todos los limpié. Saqué libros que ya no quiero tener en mi casa, libros de narco, de matados, ya no, escúchame, te deprimen. para afuera, vámonos. Todo Saqué negativo. muchos libros. Edredones que ni se usan, para afuera. Discos que para afuera. Películas, para afuera. Maletas, para afuera. Bueno, vasos que tenías, por ejemplo, 2 juegos de copas. Con uno tengo. ¿Para qué quiero 2? Con uno. Regalas el otro. Toallas. Todo, absolutamente todo. Ayer me tocó la azotea
porque nadie sube a veces a la azotea de su casa y válgame con todo lo que te encuentras, ¿eh? La azotea y 2 cuartos que eran un triquero. Vámonos, para afuera, todo. Y no saben que limpio, se ve muy bien. Fotografías. Entré a un espacio, me acordé tanto de ti porque tú eres muy buena en ese tema. Esto quítalo, esto ponlo. Entré a un espacio y dije, qué energía tan rara. Es que sí. Mi despachito, el estudio. Pues claro. ¿Y pasas muchas horas ahí? No, hombre, las cenizas de mi perro. Tenía 10 fotografías de gente muerta. Ay, mis no. bisabuelos, mis abuelos, el tío, ¿Qué? Vámonos para afuera, todas las cenizas, enterrarlo, hacerlo, a limpiar. Sí, ¿viste? O sea, tenías fotos que te daban tristeza. Es lo que tienes que hacer. Si tú cambias eso, Sácalo. vas a notarlo. Pon fotos alegres de algún evento, alguna Claro. reunión donde todos están contentos, donde todo está, algún paisaje que te dé alegría. Y vas a ver lo que se cambia el ambiente, la energía positiva que fluye en tu espacio. Ropa, dices, oye, este suéter lleva 1 año, ya no seas así. Alguien lo Sácalo, necesita. alguien se lo puede poner y lo puede disfrutar muchísimo, Sí. tú no. Zapatos. Bueno, parecíamos como de estos que van en las carretas, de todas las cosas que salieron. No puedes, y yo vivo en un espacio limpio. Sí, No ordenado. estaba limpio, ¿eh? No. No. Es que uno estaba. no se da cuenta, va acumulando y no te das cuenta. Floreros. ¿Por qué tienes tantos floreros si tienes 3 espacios para flores? O sea, ¿por qué tantos floreros? Botellas, por ejemplo, el alcohol, que queda un chorrito así de la... Pues sácalo. O sea, ¿para qué guardas el chorrito ahí? Todo, ¿eh? Todo. Desde los reconocimientos, el área de juegos, donde está el dominó, el backgammon, cartas incompletas. Para afuera. Y lo sienten mucho No, más hombre. fresco, mucho más agradable. Deja que vayas. No, pues ahora sí, Te va ahora a que estemos gustar. por ahí. Y Tus sí, datos, a ver, cuéntanos, Amparo. mira, nosotros estamos en la página amparotaylor.com, estamos en Facebook Amparo Taylor, en las oficinas de México en el 70 90 37 77, en las oficinas y en los showrooms de Guadalajara en el 33 3600 3600. Y en la página pueden ver algunas de las imágenes que decíamos ahorita de colores con más vida, cuadros con más vida, sábanas claras, edredones claros, que te fluya, que entre la luz. Ay, Que qué cambies, bonito. que te Me refresques. voy a meter para un edredón de esos. Sí, no, claro que sí. Sin duda. Gracias, mi querida Amparo Taylor. Gracias. Y esta semana vamos a hablar de eso, ¿eh? De guardar las cosas. Aguas. De hacerte de triques, de cosas abajo de tu cama. Tu cama tiene que estar libre. Abajo no tiene que haber nada. ¿Verdad? Nada. Vamos a tratar ese tema esta semana, verás. Bueno. ¿Cómo acumulamos? Gracias, mi querida Amparo. Hacemos una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Con mi querido Andrés Oppenheimer, a quien le doy la bienvenida siempre con mucho cariño, admiración y agradecimiento de estar en este espacio. Volvemos. ¿Qué tal, Fernanda? Mi querido Andrés Oppenheimer, con un fuerte abrazo, mis mejores deseos, agradecida contigo que estés en este espacio, que consideres ¿Qué tal, Fernanda? Como un espacio importante en tu vida. Bueno, yo con eso me doy por bien servida para arrancar este 2019. Te leo, te sigo en redes, cada vez publicas cosas más valientes, mi querido Andrés, y te quiero felicitar públicamente. Es un honor que estés aquí con nosotros. Te escuchamos. Gracias, Fernando, te agradezco y feliz año para ti y todo tu equipo también. Es un placer estar con ustedes. Fernanda, quería comentarte un tema que está muy, pero muy candente en toda América Latina, en Estados Unidos, y que tiene mucho que ver con México. Estoy hablando, obviamente, de Venezuela, porque la postura del gobierno de México de no sumarse a las críticas de América Latina, de Estados Unidos, de la Unión Europea al régimen de Venezuela, está siendo cada vez más criticada internacionalmente. En las últimas horas, como tú sabes, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, los principales países, las principales democracias de América Latina y los principales países de Europa, Alemania, Francia, Reino Unido,
criticaron la detención temporal del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. La Asamblea Nacional, como tú sabes, Fernanda, es el parlamento que fue democráticamente electo hace 3-4 años, en el 2015, y que Maduro no suspendió, pero le creó otro parlamento por encima, nombrado a dedazo, y prácticamente le cortó todas sus funciones. Entonces, este fin de semana lo detuvieron durante un tiempo a Juan Guaidó, al presidente de la Asamblea Nacional, después lo soltaron. Todos los países del Grupo de Lima, menos México, condenaron esta detención, este intento de aprisionar al líder del Congreso venezolano, pero México se abstuvo. Y esto, como tú sabes, es la tercera o cuarta de muchas instancias parecidas desde que asumió el presidente López Obrador. Recordarás que el día de la Asunción, el presidente López Obrador invitó a Maduro a su ceremonia inaugural en contra de la decisión del Grupo de Lima, de todas las democracias latinoamericanas, de aislar al régimen de Maduro por haber asumido nuevamente el gobierno después de estas elecciones fraudulentas de mayo del 2018. Después hubo un voto en que se condenó en el Grupo de Lima y Estados Unidos y Europa la inauguración de Maduro para un nuevo periodo de 10 años el 10 de enero, porque decían es ilegal que un presidente electo en una elección que ya fue reconocida como fraudulenta por todo el mundo se autoproclame presidente para un nuevo periodo. Esa fue la segunda, y ahora este fin de semana la tercera, la que comentábamos recién, Fernanda, de esta detención del presidente de la Asamblea Nacional, condenada por el Grupo de Lima, condenada por Estados Unidos, condenado por Europa, por todos, menos por México, que se abstuvo. Ahora, yo escribí una columna en el Miami Herald y, por supuesto, la compartí en mi Twitter y en mi Facebook, y algunos lectores mexicanos me decían, pero Andrés, te equivocas, tú no sabes nada, nosotros tenemos la doctrina Estrada, nosotros tenemos la Constitución que predica la no interferencia en los asuntos internos de otros países, López Obrador está haciendo lo correcto. Bueno, como no soy un constitucionalista en temas mexicanos, llamé a algunos constitucionalistas y alguna gente que sigue mucho más de cerca que yo los principios legales de la Constitución mexicana, y me dijeron lo que yo ya sabía, aunque no con tantos detalles, que la Constitución mexicana dice textualmente en su artículo 89 que el presidente del jefe de Estado tiene que guiar su política exterior por el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. ¿No intervención? Pero no te escuché bien. ¿No intervención en países? No intervención Muy bien. en los asuntos internos de otros países. Muy Eso bien. es cierto, eso lo dice el artículo 89 de la Constitución. Pero lo que no dicen quienes me escriben estas respuestas, la mayoría de ellas bastante respetuosas, bienvenida a la crítica, pero lo que no te dicen es que ese mismo artículo 89 dice que el presidente de los Estados Unidos mexicanos tiene que conducir una política exterior guiada por, textualmente, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. O sea, la no intervención sí, efectivamente, es un principio consagrado en la Constitución mexicana, pero está en el mismo plano que el deber del presidente de proteger, promocionar y promover los derechos humanos en su política exterior. Entonces, no es cierto que México tenga que constitucionalmente abstenerse de condenar dictaduras. Eso es un mito. Que además, Fernanda, en segundo lugar, nunca fue cierto. Porque fíjate tú que los presidentes que supuestamente, algunos dicen, se regieron por la doctrina Estrada, algunos de los que más admira el presidente López Obrador, estoy hablando de Lázaro Cárdenas, estoy hablando de López Portillo, estoy hablando de Echeverría, todos ellos intervinieron abiertamente en los asuntos internos de otros países. Y felizmente lo hicieron. Y hay que aplaudirle por haberlo hecho. Lázaro Cárdenas
apoyó abiertamente a los republicanos en la Guerra Civil Española, en los años 30, rompió relaciones con Franco. Luis Echeverría rompió relaciones con la dictadura de Pinochet, abiertamente tomó partido por la oposición. José López Portillo rompió relaciones con Nicaragua en el 79, respaldó abiertamente a los sandinistas, y bienvenido por haberlo hecho. Entonces, la abstención de México en este momento a las violaciones a los derechos humanos, a las condenas a las 150 muertes en las demostraciones antigubernamentales del año pasado, la abstención de México a lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, no tiene absolutamente ningún asidero constitucional, a menos que uno haga una interpretación totalmente tramposa de la Constitución mexicana. Y esto, Fernanda, va a traer un costo político para México, porque nadie lo entiende. Nadie entiende fuera de México cómo una democracia como la mexicana puede aislarse del resto de América Latina, de Europa, de todos los países, todas las democracias occidentales, y tomar esta postura que muchos vemos, como un apoyo tácito que le está dando oxígeno a una dictadura que está provocando un éxodo que está afectando a toda la región y que, según la OEA, puede llegar a 10 millones de venezolanos en los próximos 4 años. Entonces, Fernanda, esto va a tener una consecuencia política. Fíjate que yo el jueves pasado entrevisté al senador Bob Menéndez, demócrata, es el segundo en ranking del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, poderosísimo. Y fíjate que aquí tienes los demócratas en Estados Unidos. Bob Menéndez, el demócrata más influyente en la política exterior en el Senado de Estados Unidos, un aliado total de México, un hombre que se opone al muro en la frontera, un hombre que se opone a Trump, un hombre que está a favor de los derechos de los migrantes, un hombre que, o sea, aquí tienes un aliado ideal, perfecto de México, que lo ha sido toda su vida y que lo sigue siendo. Pero le pregunté, por ejemplo, ¿qué opina de la postura del nuevo gobierno de México sobre la crisis humanitaria que está ocurriendo en Venezuela? Y me dijo, en su español medio artesanal, estoy muy descontento con esta postura del nuevo gobierno de México. Entonces, esta postura, además de no ser consecuente con la historia reciente de México, ni siquiera con la historia anterior de México, porque como decíamos antes, la doctrina Estrada ha tenido más agujeros que un queso suizo. Además de eso, va a tener un costo político porque le va a restar apoyo a México entre algunos de los aliados que más necesita, como por ejemplo los demócratas en el Senado y en el Congreso de Estados Unidos. No, bueno. ¿Cómo lo ves? Pues grave, mi querido Andrés. Fíjate que tuve la oportunidad de estar en Perú en esta vacación. Los peruanos, que tuve oportunidad de encontrarme en el camino, que me sabían mexicana, estaban muy indignados, porque México se había abstenido del tema del Grupo de Lima. Dijo, ¿cómo es posible que nosotros, todos en América Latina, estamos al unísono en contra de este genocidio, de esta matanza? Fernanda, nos han llegado 2 millones de venezolanos en los últimos tiempos a Perú, más los que han llegado a Colombia, más los que han llegado a Brasil, más los que han llegado a México. Y no Yo, es posible, no... Fernanda, pero dime. A mí lo que me dicen algunos cancilleres latinoamericanos con los que he hablado y que obviamente han hablado con el canciller Ebrard y con otros funcionarios mexicanos, me dicen que México les está pidiendo tiempo, que todavía se están peleando batallas internas dentro del gobierno, que hay quienes dentro del propio gobierno están queriendo tener una postura más consonante con la de las grandes democracias de Europa, de Estados Unidos, de América Latina.
pero algunos sectores, como todos sabemos, están en contra. Entonces todavía yo espero, Fernanda, por el bien de México y por el bien de Venezuela, obviamente, y por el bien de la democracia y los derechos humanos, que rectifique el presidente López Obrador, porque en última instancia, así como México en su momento se opuso abiertamente a las dictaduras de Chile, a las dictaduras de Nicaragua, a la dictadura de Franco, y lo hicieron los presidentes, repito, que más admira el actual presidente López Obrador, no hay excusa como para no oponerse y criticar a esta dictadura en Venezuela, que ya no tiene absolutamente ningún asidero legal. Entonces uno puede decir, bueno, México está tratando, se está posicionando para mediar, para ganar un poco de buena voluntad de parte de Venezuela, uno podría decir, algunos piensan, y posicionarse como un eventual mediador. Fernanda, quienes seguimos de cerca el caso de Venezuela, te podemos decir, esto ya lo ha tratado Zapatero, lo ha tratado el Vaticano, lo han tratado 50.000 y Maduro los ha jugado, pero ha jugado con ellos para ganar tiempo, prometiendo reformas, y rutinariamente, una vez tras otra, los ha engañado. Entonces, si México está creyendo que van a lograr lo que no lograron ni el Vaticano, ni Estados Unidos, las tantas misiones de intermediación, están soñando con los peces de colores. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Andrés, próximo lunes en punto de la hora. Este año, Andrés, 2019, si tú vienes a México y no me das un abrazo, vamos a estar en problemas. ¿Te parece? Te prometo que voy a ir. Un gran abrazo, Fernanda. Igualmente, mi querido Andrés, hasta pronto. Le pico los ojos, pues. No, ya lo extraño. No, es una joya, mi querido Andrés, aquí en este programa. Vamos a escuchar mejor la vida. Sí, con Audiotech. Volvemos. Todos tenemos una opinión y todos somos ¿Qué tal, Fernanda? @QTF. La campaña de enero de Audiotech es La vida se escucha. Es que la vida debe de escucharse, porque hoy existe Audiotech, Alejandro Vladislavovsky. Se preocupan por nuestra salud, se preocupan por nuestra audición, y los problemas auditivos en México aumentan, no disminuyen, a pesar de la información. Es increíble cómo, si sabes que te puedes atender y escuchar la vida, decides no hacerlo. Definitivamente, Fer. Mira, yo creo que son aquí dos vertientes lo que tú estás comentando. Sin duda alguna, cada día incrementan las personas que tienen problemas auditivos, sin duda alguna. El factor número uno es la edad. El desgaste que va teniendo el cuerpo, como otras partes del cuerpo, sin duda alguna también es el desgaste en el conducto auditivo. Los adultos mayores vemos cómo empiezan a tener un poco de problema en la vista, y también sucede con el oído. Se empieza a cansar el nervio auditivo, para decirlo de un tema coloquial, y la mejor solución sin duda alguna para cualquier problema auditivo son los aparatos auditivos. Y la otra vertiente es sin duda alguna el tema de la prevención. Si ya sabemos que hay información, ¿por qué escuchamos nuestros audífonos de música a todo volumen todos los días de la semana? Por eso te digo que considero que son dos vertientes diferentes. Sin duda alguna lo que queremos en Audiotech son las dos. Es tratar de prevenir, en especial a las personas jóvenes, que tengan en mente el no excederse en los volúmenes, para que traten de no adelantar su problema auditivo. Y por el otro lado, resolver los problemas auditivos de las personas que ya tienen el problema auditivo. Sí, exacto. las personas diabéticas, hipertensas, reitero, adultos mayores. ¿Y por qué hablo tanto de adultos mayores, Fer?
porque los tenemos olvidados. Todos decimos queremos mucho a nuestros papás, a nuestros abuelitos, y no nos han pedido ayuda, entonces si no me dicen es porque seguramente no necesitan. Es muy difícil que un adulto mayor levante la mano, porque creen que es molestarnos a nosotros como hijos, como nietos, no quieren que nosotros gastemos, lo ven como un gasto, no como lo que es una inversión. Entonces es muy difícil que la abuelita diga, hijos, nietos, ayúdenme con unos aparatos auditivos. Nosotros como familiares, si ya detectamos que cuando vamos los domingos le tenemos que prácticamente gritar, o le preguntamos una cosa y nos contesta otra, o cuando hablamos por teléfono no nos escucha absolutamente nada, hay que ayudarla, hay que llevarla a hacer un examen auditivo, que es el que nos va a determinar si se tiene o no el problema auditivo. Y si se tiene el problema auditivo, adaptar un aparato auditivo, Fer, que realmente es impresionante la tecnología que cada día se tiene en Audiotec. La tecnología avanza, los aparatos, el tamaño del aparato disminuye, pero la nitidez del sonido incrementa. Es impresionante la tecnología que tenemos en Audiotec. Tengo a alguien cercano que no escucha. Ve a Audiotec, resuelve el tema. Es cuestión de acudir a una cita, ver cómo está tu audición y en base a eso te dicen si lo necesitas o no lo necesitas. Yo creo que sí, porque veo que no escuchas, pues te estoy viendo. Ve, te mandan a hacer tus aparatos y te vas a volver a sentir bien. Y sabes que, Fer, lo acabas de decir tú y lo dices muy bien. Estoy viendo cómo tiene el problema auditivo, estoy viendo. Sí. ¿Por qué la gente dirá, pero cómo vas a ver si tiene el problema auditivo? Es muy fácil ver si alguien tiene el problema auditivo. Suelen voltear la cabeza de un oído de otro, porque no están escuchando, entonces suelen voltearla. Suelen estar su mirada fija en los labios, no en los ojos, porque se acostumbran a leer los labios. Esta es una forma de lo que tú dices, es que veo que tiene el problema auditivo. La gente que tiene el problema auditivo está firme y entonces está concentrada en leer los labios porque no esté escuchando. Imagínate que todo esto, imagínense ustedes que todo eso con nuestros adultos mayores puede prácticamente desaparecer usando un aparato auditivo. Y no porque sea magia ni mucho menos, pero mientras se tenga el dispositivo audiológico en el conducto auditivo, el aparato auditivo puesto, todo esto porque está programado con su necesidad, con su audiometría, se hacen los ajustes finos. Hoy en día la tecnología que tenemos en Audiotec se conecta a la computadora y nos dicen bájale un poco más, súbale un poco más, escucho los ladridos del perro muy fuerte, escucho los pasos de los tacones cuando voy caminando en la calle y todo esto se ajusta a las veces que sea necesaria sin costo por tiempo indefinido para que el paciente tenga una buena calidad auditiva. Claro. Pues ¿sabes qué me contesta? No, yo sí oigo bien. No escuchas bien. No seas necio. La negación es el primer paso. Necio. Necios y la Tienes negación. una puerta abierta con unos aparatos que no son caros para que tú vuelvas a escuchar y dejes de estar aislado, testarudo, necio. Escucha bien. Hoy puedes escuchar bien. Pues no, y no. Entonces digo, bueno, esa gente, por necedad, se va a quedar el resto de sus días sin escuchar cuando, oye, lo que se existe pierden. Audiotec Definitivamente. para poder escuchar. Definitivamente, Fer. Y hoy no queremos que sea la excepción. En Audiotec ya estamos llegando a las 70 sucursales en todo el país. Ándale, Ale, Por muy lo menos bien. hay una en cada estado de la República. Entonces, seguramente hay una cerca de ustedes. De cualquier estado de la República, lo que vamos a ver el día de hoy, Fer, es 80 primeras personas. A Les ver, pido por que favor. marquen de un teléfono fijo, no de un conmutador. ¿Por qué tiene que ser fijo, Ale? Porque como es un sistema computarizado, es un call center, si tú Bien. marcas de un corporativo, no se queda registrada la extensión, nada más el corporativo. Entonces, cuando regresamos la llamada, nos dicen aquí trabajan 2,000 colaboradores y no sabemos exactamente quién marcó. Entonces, marquen de un teléfono fijo para que les podamos regresar la llamada. De cualquier estado de la República, 80 primeras personas, examen auditivo gratis. Gratis examen auditivo, hablando de cualquier estado al 01800 060 5000. Repito, 01800 060 5000, 80 primeras personas, gratis el examen auditivo. Y si tienen el problema auditivo, empezando el año ahorrando y escuchando. Facilidades de pago, meses sin intereses, 25% de descuento en aparatos auditivos. De precio de lista, 25% y gratis y sin compromiso el examen auditivo. Tenemos clínica en Querétaro, Pues sí, en en todos lados. Pachuca, en Ciudad de México tenemos área metropolitana más de 17, en Morelos, en Guerrero, en Chihuahua. Tú tienes mucha audiencia en todos los estados, Fer, por eso Muchas hago gracias. reitero mucho el de cualquier estado de la República. A lo mejor usted dice, yo escucho bien, usted haga la cita para su ser querido, o a lo mejor su papá, su mamá, su hermano, su compañero de trabajo, usted puede ayudarles y cambiarles la vida volviendo a escuchar con la mejor tecnología del mundo. En México, en Audiotec, en más de 70 sucursales en todo el país. 80 primeras personas que en este momento marquen al 01800 060 5000. Repito,
01800 060 5000, gratis el examen auditivo y sin compromiso, y gratis es gratis, no es con letras chiquitas. No, ¿cómo creen? Gratis, y si tiene el problema auditivo, 25% descuento en aparatos auditivos, que a la próxima, Fer, te voy a traer aquí un par de aparatos auditivos para que veas la tecnología y platicar un poco más de la tecnología. Mucha gente dice, es que cuáles son los de atrás de la oreja, que son las curvetas, cuáles son los de adentro del conducto auditivo. Te voy a traer un par y aquí los vamos narrando y vamos explicándole a la gente cuál es la tecnología. Créanme lo que la tecnología que tenemos en Audiotec es a largo plazo, desde luego depende mucho del cuidado que cada uno de los pacientes le dé, pues los vamos a tratar como si fueran nuestros familiares en cualquiera de las 70 sucursales. De cualquier estado de la República, 80 primeras personas que en este momento hablen al 01800 060 5000, repito, 01800 060 5000, gratis el examen auditivo y sin compromiso, de inicio se ahorran 1,500 pesos, y si tiene el problema auditivo, 25% descuento en aparatos auditivos, y como tú ya lo has visto, Fer, la gente realmente le cambia la vida que tiene problemas auditivos, usar aparatos auditivos. Pues ahí la información. No sean necios. Se los digo con el cariño que se lo digo a la gente cercana, que no se deja. ¡Qué necio eres! Si tienes la solución, si tienes un Audiotec cerca de ti... Que seguramente hay. Tampoco es que tengas que agarrar un vuelo o tengas que irte lejos. Lo tienes cerca. Anteriormente sí, Fer. Anteriormente estaba fuera de México. Viajar a sus capitales o viajar a la Ciudad de México. Hoy en día estoy seguro que está cerca de ustedes. De cualquier estado de la República, hablen, les vamos a decir qué sucursal está cerca. 01800 060 5000, 80 primeras personas, gratis el examen auditivo. Repito, el teléfono de Audiotec de cualquier estado de la República es dada sin costo. 01800 060 5000, hasta el teléfono está fácil, Fer. 01800 060 5000. Vamos a una pausa. lavidasescucha.com.mx. Continuamos en QTF. Regresamos. Les recuerdo, antes de darle la bienvenida a nuestro mexicano rifado, que los clientes de Citibanamex pueden contratar el seguro autoprotegido CBNX para sentirse seguros. En lugar de que te dejen tirado ahí en medio de un choque, con este seguro Citibanamex y CHOP se unen para garantizarte un mejor servicio. Llegan en 60 minutos, te compensan, si no, te entregan en la fecha prometida, te garantizan la reparación de tu auto por 1 año. En fin, consulta términos y condiciones en citibanamex.com/seguros. Nuestro mexicano rifado el día de hoy, un chef. Iniciaste en la Universidad del Claustro de Sor Juana, Guillermo Mateos de la Mora. Si yo escucho tu nombre y tú también, ¿qué dirías cómo te la has rifado por México? Pues bueno, yo creo que cocinando con mucha pasión la cocina mexicana. Hemos tenido la oportunidad de estar en el extranjero y llevando allá toda esta cultura gastronómica que tenemos tan rica y pues estando orgullosos de ella, mostrándola, presumiéndola, ¿no? En el extranjero. Y en la actualidad, pues bueno, ya nos dedicamos a la docencia también y tratando de transmitir esa pasión por el cocinar, por nuestra gastronomía a los futuros chefs que están por emerger en esta carrera. Oye, Guillermo, es tan increíble esto que, bueno, los programas, ¿no? Programas de chefs, que si cocinas, que si no, que si... Ha crecido enormemente. ¿De dónde crees que viene este impulso, este auge del tema de los chefs? Claro que sí. Pues bueno, primero a nivel mundial ha crecido gracias al turismo. Es un área que inclusive en México es de las pocas áreas que pese a toda esta cuestión difícil económica que tenemos, sigue creciendo, ¿no? Año con año.
la globalización que se ha dado como resultado que la gente en el extranjero se empieza a interesar en la parte cultural, por ejemplo, de un país tan rico culturalmente como México. Claro. Y entonces el deseo de experimentar sabores, olores, nuestros destinos turísticos. Y a partir de esto empieza a crecer o se da la necesidad de que cada vez haya más gastronomía en México. Podemos a lo mejor acordarnos por ahí de los años 80, pues eran pocos los restaurantes que tenían una oferta gastronómica pues buena. Inclusive en el extranjero nada más se hablaba de un restaurante en México. ¿No? ¿De cuál? La Hacienda de los Morales. ¿En serio? Era el único restaurante mexicano que se recomendaba que se le recomendaba al turismo extranjero para comer cocina mexicana sin el riesgo de enfermarse. Que también era ¿cómo crees, Guillermo? Sí. Con esa letrita chiquita o grandota. Sí. Ahí no te va a dar ningún las guías, las revistas que se daban en los aviones, etcétera, o las guías gastronómicas o turísticas eran decían, bueno, si no quieres pasar un mal rato y quieres conocer la gastronomía mexicana, ¿qué tal? Consume esto a principios de los años 80. Y hoy tenemos restaurantes que están dentro de los 100, dentro de los 10 mejores, así como hoteles, así, es cierto, la parte turística. Exactamente, ha crecido mucho. Inclusive podemos darnos cuenta si de repente yo hace unos, todavía vivía mi abuelo, le gustaba mucho comer cabrito. Íbamos a un restaurante de esta especialidad ahí en la zona de Peralvillo. Y de repente dejamos de ir. Y hace como unos 5 años regresamos. De eso que, mi papá, oye, pues se me antoja cabrito, vamos a regresar. Y nos dimos que, bueno, el restaurante sigue igualito. Fue como meternos en una cápsula del tiempo y regresar a los años 80. Wow. Pero también y los mismos meseros, obviamente ya con sus cabezas blancas. Pero nos dimos cuenta que en esa época no nos dábamos cuenta de qué tan mal era el servicio. Y ahora, conforme hemos evolucionado y estos restaurantes se han ido quedando por las cuestiones, por ejemplo, ya la accesibilidad a esa zona ya es difícil, etcétera, nos damos cuenta que estábamos en un abismo. En una cultura muy paupérrima en torno a comer bien. Exactamente, las guarniciones, los montajes del plato, o sea, de repente mi hermano también se dedica a esta área, pero en el área del servicio, y estaba hasta molesto. Y dice, es que ¿cómo es posible que nos estén atendiendo así? Le digo, date cuenta que no es culpa de ellos, sino que se quedaron en esa parte, los meseros. Nosotros éramos parte, ¿no?, de ese tema. Exactamente, ¿no? ¿Cuándo vuelves, Guillermo Mateos de la Mora, Emilio Vallesvidrio, al programa a contarnos de esto? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Sí, claro. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Se ha transformado? ¿Cómo ha cambiado? Sobre todo esa parte es una palabra muy importante, evolucionado. La evolución que hemos tenido en México, mientras en algunos países europeos fue de 200, 300 años, en México ha sido en 50 años. La evolución gastronómica. Tus datos para estar en comunicación contigo, Guillermo Mateos de la Mora. Claro que sí, me pueden encontrar en www.aspic.edu.mx. Estamos ahí para también solucionarles algunas dudas que tengan sobre platillos, etcétera, con mucho gusto. Ay, bueno, no, hombre. O también si quieren tomar algún curso, con mucho gusto estamos ahí en el instituto. Muchas gracias, Guillermo Mateos de la Mora. Próximamente vamos a platicar de eso, cómo se comía antes, ¿no? El servicio, cómo es ahora. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué se quedan ustedes el día de hoy del programa, en este lunes 14 de enero del programa? ¿Qué tal, Fernanda? Fíjate que lo que acaba de decir ahorita nuestro chef, cómo evolucionan estos segmentos o estos sectores, y cómo hay otros, como Pemex, que no evolucionan. ¿No? Y tienen años y no evolucionan, y eso lo estamos viendo ahorita como consecuencia. Yo me quedo con la información de Óscar Valdés. ¿Cómo vas a acabar con un negocio que te deja diariamente 500 millones de pesos? ¿Cómo acabas con eso? Eso es lo que deja el huachicoleo. Ahí la dejamos de tarea. Hasta mañana en punto de la hora. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Aquí nos encontramos. Hasta mañana, Emilio. Hasta mañana, gran equipo de trabajo. Gracias, chef. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarme. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.